¿Qué tal? Buenas noches. Me dicen, por favor, si están escuchando, claro, y si pueden ver la pantalla. Me ponen en el chat, otro del micrófono. Perfecto. Entonces, continuamos. Ayer estábamos en la herramienta de WebsPro. Ayer habíamos visto la herramienta de filtrado. Nos habíamos enfocado en todo lo que era el filtrado de las series de tiempo, en cómo hay que filtrar el caudal para tener el caudal base, el caudal intermedio, cuáles son los beneficios de tener estas series, ¿no? Porque nos van a ayudar luego en procesos de calibración, en procesos para poder entender cuánto es el caudal base de un sistema, cuánto es el agua que viene de parte del acuífero, ese tipo de cosas que nos ayudan mucho, ¿no? Otro de los motivos para filtrar la serie de tiempo es para poder seleccionar eventos independientes, se conoce. Esto de poder seleccionar eventos independientes tiene que ver para poder seleccionar picos. Picos, cuando yo estoy aplicando un análisis de extremo, hay dos maneras de aplicar análisis de extremo. Una de las maneras de aplicar análisis de extremo es con periodos parciales, que se llama. Que probablemente es la que ustedes han estado utilizando o se han familiarizado. Cuando, por ejemplo, en lluvia, lo que hacían era seleccionar la máxima anual. Y con la serie de máximas anuales luego hacían su precipitación, duración, frecuencia. Se le aplicaba una distribución estadística y encontraban las PDFs, encontraban las IDFs y así. Esas son con máximas parciales. Pero cuando estamos hablando de series de caudal, podríamos seguir utilizando máximas parciales. Yo podría seleccionar un solo pico por año de toda mi serie. Por ejemplo, si voy a la serie que estábamos analizando de Bermejo, cada año puede tener un pico súper importante y me quedo con ese pico, con el pico máximo de caudal por año. Puede ser, es una técnica, o sea, la de seleccionar un máximo en duraciones parciales equivalentes o iguales es posible. Pero actualmente lo que se utiliza y lo que se está haciendo harto en la aplicación de análisis de extremos en caudales es seleccionar eventos independientes y de todos los eventos independientes de lluvia, quedarse con los importantes. Porque puede que en un solo año, como el periodo de lluvias dura 3-4 meses, puede que haya habido una lluvia y un evento de caudales muy importante en, yo qué sé, en febrero. Y luego en marzo ha habido otro evento sumamente grande. Entonces no puedes desperdiciar uno de esos eventos para quedarte solo con uno, cuando probablemente los dos eventos son igual de importantes para hacer un análisis de extremos. Entonces, de eso se trata esta parte. Se trata de una técnica de seleccionar picos con los cuales no pierdas información. A ver, si vamos a la pizarrita. Aquí, por ejemplo, vamos a ver esta imagen que estábamos ayer haciendo. Por ejemplo, aquí. Yo aquí, en este único año, podría seleccionar si tuviera que seleccionar un pico extremo por año, puede ser por año hidrológico, puede ser por año calendario, solamente me tendría que quedar con este piquito de aquí, me podría quedar con este pico de aquí y me quedaría con este de aquí. Y solamente tendría 3 picos, un pico por año. Bueno, siempre y cuando lo tome como año hidrológico. Si lo voy a tomar como año calendario, a veces parto en dos un año hidrológico, ¿no? Lo interesante es que muchos de estos eventitos, por ejemplo acá,
Puede ser en algún caso, voy a redibujar a ver un poquito esto aquí. A ver, imaginemos que ha habido estos dos eventos. El caudal ha tocado con el flujo base y después de tocar con el flujo base ha vuelto a subir. Puedo considerar estos dos eventos, este de aquí, del que está con negrito, con un solo evento porque no tocaba el caudal intermedio ni el flujo base. Pero una vez que ha tocado el flujo base, quiere decir que ha pasado tiempo suficiente para que empiece a pasar el flujo base en el sistema. Entonces, la siguiente crecida que hay ya se considera una crecida independiente. O sea, esta crecida, esa segunda, es un evento completamente distinto a este. Entre esta técnica que vamos a aprender, lo que va a hacer es separar eventos independientes. Prácticamente por dos fines, o sea, por dos motivos se necesita separar eventos independientes. Uno, para hacer un mejor análisis de extremos. El análisis de extremos va a mejorar, porque aquí en esa serie yo podría considerar dos picos importantes. Este pico, que sería del primer periodo de extremos, y este pico del segundo periodo de extremos. O sea, en un solo año hidrológico yo podría tener dos picos importantes. Y no solamente uno, porque los dos picos han sido bastante importantes y que me pueden ayudar en mi estadística. Entonces, uno de los motivos es ese, porque puedo llegar a tener mayor cantidad de picos independientes, de eventos independientes, que mejoren mi estadística. ¿A qué me refiero con eventos independientes? Que al menos toque el caudal base. Cuando toque el caudal base ya puedo decir que es un nuevo evento. Por ejemplo, estos dos piquitos que están acá. Este y este. El que he seleccionado y el otro. Estos dos eventos no los puedo considerar independientes porque después de este primer evento ni siquiera había llegado al caudal intermedio y ya empezó a ocurrir el segundo evento. O sea, es la segunda crecida. Prácticamente son parte del mismo evento. Porque no ha terminado de escurrir el agua del primer evento y ha continuado. Entonces ha habido el segundo pico importante. Entonces nos va a ayudar a discriminar cuándo termina un evento y empieza otro. Esa discriminación. ¿Para qué también es importante? Si yo puedo separar los eventos, cuando empieza uno, cuando termina uno, de cada evento independiente, puedo sacar cuánto es su caudal base, cuánto es su caudal intermedio y cuánto es su caudal superficial, de cada evento. Y si sé de cada evento cuánto es cada uno de sus caudales, eso me ayuda en esto, en la moderación hidrológica. Porque puedo separar de cada evento y puedo pedir que la moderación hidrológica se ajuste evento por evento. Hay modelos que hacen eso, que trabajan con una técnica que se llama data mining, que se llama minería de datos. Entonces, la minería de datos se trata de esto, de poder separar evento tras evento y de cada evento sacar las sumatorias. Y eso comparar con lo que se está simulando. Esa es minería de datos. Entonces hay un modelito bien conocido que se utiliza en Europa y especialmente en Bélgica que se utiliza mucho, que se llama BHM. Creo que se habla un poquito de ese modelito, ¿no? Se llama BHM. Ese modelito BHM funciona con lo que les acabo de decir, con minería de datos. Pues es un modelito que se ajusta a la minería de datos, ajusta las funciones que tienen cada uno de estos flujos, van a ser ajustados con lo que se filtra aquí. Es un modelo bien interesante. Y hace, como trabaja con minería de datos, tiene resultados muy buenos. Pero es un modelo un poco más que se aproxima mucho más a los modelos conceptuales, ¿no? Pero tiene niveles de eficiencia muy buenos. Este modelito, por ejemplo, necesita este filtrado.
porque necesita separar evento por evento. Entonces, son esos dos los motivos por los cuales se tiene que seleccionar picos. Uno, para análisis de extremos, y dos, para poder saber exactamente en cada evento independiente cuánto es el agua del flujo superficial, el flujo intermedio y el flujo base, en cada evento independiente. Entonces ahora vamos a volver al manualito que ayer hemos dejado y vamos a continuar con la parte de picos. Ya hemos terminado. Con esto habíamos terminado la parte del filtrado de series. Hemos hecho el filtrado con la serie de un día y ustedes en grupos han hecho el filtrado con la serie de 2 días. Lo mismo que han hecho ayer con 2 días, van a tener que hacerlo para su práctica de la próxima semana con 5 días, con 10 días y con 30 días. Pasamos al segundo módulo que se llama POT Selection. POT viene del inglés, que significa Peak Over Threshold, que significa la selección de picos sobre un umbral, encima de un umbral. La Peak Over Threshold, ¿qué significa eso? Que es cómo puedo seleccionar picos que estén por encima de un umbral. Ahora, ese umbral es lo relativo, ¿no? El umbral depende mucho de la técnica que esté usando. Esto se puede usar para series de caudales, como está aquí, para poder encontrar los eventos independientes de tormentas independientes, ¿no? Esos picos, luego yo le puedo aplicar un análisis de extremos y puedo interpretarlos en forma de periodo de retorno. Y es lo que nos va a dar, lo que les decía, que es unas curvas que se llaman QDF, que son caudal, duración, frecuencia. Como es aquí, del Arch Independence, o sea, como es aquí, la independencia de los eventos va a garantizar que exista una distribución de valores extremos tipo Generalized GPD, que es una Generalized Pareto Distribution, que se ajuste perfectamente, ¿no? O sea, estamos garantizando que los picos son completamente independientes y pueden ser adaptados o ajustados a una distribución de probabilidad, y esa distribución de probabilidad generalizada, ¿no? Como en este caso, lo que nos aconseja el manual. Existen 3 maneras de seleccionar los picos y el software nos va a permitir las 3. La primera manera es un método basado en el flujo base, que es más o menos lo que se había explicado hace un ratito, ¿no? En la pizarrita. Si yo llego a tocar el flujo base, quiere decir que ya estoy empezando un nuevo evento. Entonces, esta primera manera es eso. Vamos a ir un poco luego a los detalles. Pero la primera manera tiene que ver eso. Mientras pueda tocar el flujo base, está perfecto. La otra manera más tiene que ver con el método de flujo base y flujo intermedio. Entonces es un híbrido de los dos. Tiene su componente de flujo base y el flujo intermedio. Entonces en esto quiere decir que voy a considerar un evento independiente cuando toco el flujo intermedio, el interflow. Es una alternativa que se puede usar. Algunos la usan, algunos piensan que cuando toca el flujo intermedio todavía no necesariamente empieza otro evento. Pero es una de los métodos, ¿no? Como estos son 3 métodos. Y el último es el método independiente. El método independiente lo que tiene que ver es que es con, más que todo, con la constante de recesión, la K. Esta K que ustedes han calibrado ayer. Hemos calibrado la constante de recesión, ¿no? Del flujo base y del flujo intermedio y del flujo superficial. Esta constante de recesión tiene las mismas unidades que el paso de tiempo del dato. Ayer hemos trabajado con datos diarios. Entonces, la constante de recesión eran días. Por ejemplo, para el flujo base hemos encontrado que sus constantes de recesión eran 105 días, 110 días, así, o sea, que para el constante de recesión para el flujo intermedio, para el interflow, eran, no sé, 14 días, 16 días,
en ese rango estaba, ¿no? Entonces, este K son días. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que de evento a evento tiene que pasar al menos un periodo de constante recesión. Y tiene otros dos criterios que son estos, ¿no? Entonces, sí son estos los tres métodos. Ahora vamos a ir un poquito en detalle. Quiero primero que veamos esta figurita. Entonces, de eso se tratan los métodos. Yo tengo esta serie de caudales que ven aquí continua. Esta es la serie en azul, ¿no? La que está por detrás. Ahora, mi idea es seleccionar picos independientes, los POTs. De toda esta serie, quiero seleccionar los picos independientes y una de las ideas que tengo es la curva roja, es el flujo base que he filtrado, que yo ya lo he filtrado. Entonces utilizo una de las técnicas para filtrar. Justamente dice que es la técnica independiente, que eso debe ser con la concentración. Entonces, apenas toca el flujo base, o sea, ha llegado a tocar el flujo base, el siguiente evento ya es independiente. Y este evento es independiente de este otro. Aquí, por ejemplo, ves lo mismo. Aquí tenías un pico, ha tocado el flujo base y el siguiente evento es independiente. Pero, sin embargo, al lado de este hay otro piquito. Ese piquito ya no es independiente. ¿Por qué? Porque no ha llegado a tocar el flujo base. Este primer evento y este segundo y este tercero, hay tres picos aquí. 1, 2, 3. Pero no podemos considerarlos independientes porque no han llegado al flujo base ni cerca a través del flujo intermedio. Pero entre este y este otro evento, la bajada, la parte más baja, probablemente ya ha llegado a un flujo intermedio o a una relación mínima que yo he escogido, con la cual puedo considerar que esos dos picos son independientes. Y este último de aquí, por lógica, es independiente porque después de este pico del penúltimo he llegado a tocar flujo base, entonces este otro es completamente independiente. Entonces, el criterio por el cual selecciono depende cuál de los tres métodos escojo. Y usualmente si van a escoger el mismo número de picos, no tendría que variar mucho el número de picos dependiendo del método que escojo. Entonces, para nosotros, de aquí en adelante, el caudal máximo es el pico que hay entre dos eventos. El pico máximo que hay entre dos eventos. O sea, la pregunta que nos estamos haciendo es si estos dos eventos son o no son independientes. Esa es la pregunta. ¿Estos dos picos son independientes o no? Ya, entonces, para poder saber si estos dos picos son independientes, necesito primero sacar datos. El primer dato que voy a sacar es el caudal máximo de los dos. Puede ser que este sea el mayor que el otro, cualquiera de las formas, pero uno de los dos siempre va a ser más grande. Ese me va a quedar como el caudal máximo. Entre los dos picos va a haber una bajada. Lo máximo que baja va a ser el caudal mínimo entre los dos picos. En ese punto de bajada, en el punto de mayor bajada que ha habido entre los dos picos, en ese mismo punto voy a sacar su caudal base y ese lo voy a llamar caudal base. Y ahora la distancia entre la ocurrencia del pico y el punto más bajo, esa distancia le voy a llamar P. Esa distancia es en tiempo, ¿no? Es un tiempo. El tiempo entre el pico y el punto más bajo de este hidrograma acá, le vamos a llamar P. Entonces estos valorcitos los tendremos ahí presentes ahorita. El Qmax, que es el caudal máximo, el pico. El Qmin, que es el mínimo entre dos picos, entre los dos picos que yo me estoy preguntando si son o no independientes. El caudal base, que es el caudal base que existe en el mismo caudal mínimo, en la misma altura del caudal mínimo. Y el P, que es el tiempo que existe entre el primer pico y el punto más bajo. Entonces vamos a ver los métodos. El método 1, que es el método que está en función al caudal base. En este método, un caudal pico puede ser considerado independiente del caudal previo cuando el caudal mínimo entre los dos picos, este Qmin, que es la diferencia entre el caudal mínimo y el flujo base, aquí está,
Puede ser flujo base o puede ser flujo base más interflujo, dependiendo. Es menor que una fracción f de este pico. O sea, lo que estoy diciendo es esto. Voy a encontrar este f. Este f me voy a dar yo, esta fracción. Pero la relación que quiero ver es esta. El caudal mínimo menos el caudal base dividido entre el caudal máximo tiene que ser menor a una fracción f que yo me voy a dar. Si cumple con esto, los picos son independientes. Si no cumple con esto, los picos no son independientes. Entonces vamos a ir a la pizarrita y quiero que esto lo entendamos bien. Voy a hacer una cosa. Esto me lo voy a llevar. Ya. Quiero que eso lo tengamos presente porque son los datos. Ya, la ecuación que tengo me dice esto. Si quiero considerar dos picos independientes, tengo que cumplir con esta relación. Vamos a sacar estos completitos aquí. Y luego vamos a hacer un pequeño ejemplito. Entonces, una ecuacióncita, vamos a sacar. Ya, eso que diga. Entonces voy a suponer, primero tengo que saber, o sea, para aplicar esta funcióncita, sí o sí el caudal base tiene que ser menor que el caudal mínimo. Entonces este caudal mínimo aquí, el caudal base tiene que estar menor que el caudal mínimo. En este caso, sí, efectivamente el caudal base, aquí está, es menor que el caudal mínimo y siempre tiene que ser así. ¿Por qué? Porque este caudal no puede bajar el flujo base, puede bajar un poquito el flujo base, porque hemos visto que en la técnica de filtrado el flujo base puede ser cortado varias veces, ¿no? O sea, hay el ruido. Puede ser cortado varias veces, pero si este caudal mínimo está por debajo del flujo base, automáticamente ya son dos eventos independientes. Ya no tengo que preguntarme nada. Esta pregunta está de más. Si este caudal mínimo está por debajo del caudal base, ya son dos eventos independientes, completamente independientes. Ahora, la pregunta esta que me hago es únicamente si entre los dos picos el caudal no ha tocado el caudal base. Entonces, si no ha tocado el caudal base, lo que me voy a preguntar es esto. Entonces voy a intentar decirme que la diferencia entre el caudal mínimo
La diferencia entre el caudal mínimo menos el caudal base tiene que ser menor que un coeficiente F que multiplica el caudal máximo. Entonces, esta diferencia entre el caudal mínimo y el caudal base es esta. Para nosotros es esta. Esta. Esta es el caudal min menos el caudal base. Y le vamos a poner un nombrecito solo para nosotros que se llame delta. Entonces, este delta tiene que ser menor que F veces Q max. Aquí está Q max. El Q max es todo esto. Ese es el Q max. Que le vamos a llamar, que sea con verdecito, pero voy a poner Q max. Q max. Y ese F es la cantidad de veces que va a ser, que este delta tiene que ser menor. Si esto fuera 1, el delta siempre es menor que el Qmax. Si este F es 0,5, por ejemplo, si F fuera 0,5, le estoy diciendo que este deltita tiene que ser menor que la mitad de este Qmax. Si este F fuera 0,3, le estoy diciendo que tiene que ser menor que la tercera parte. Si fuera este F 0,25, le estoy diciendo que tiene que ser menor que la cuarta parte. Entonces, como si lo divido en 4 y menor que la cuarta parte. Si cumplo con esto, del F que yo le ponga, los considero independientes. Usualmente este F, si voy a considerar esta técnica, tiene que estar alrededor del 0,2. Entre 0,2 y 0,3, pero usualmente se lo considera un F de 0,2. Porque ahí le estoy diciendo que al menos tiene que ser este delta de aquí tiene que ser menor al 20% del Qmax. Si cumple con eso, vale. De 0,2 a 0,3 puede ser. Pero este es un criterio para decir que estos dos picos son independientes. El segundo criterio, que es aquí, es que yo le voy a dar un caudal límite. Entonces yo voy a decir, cuando está aquí, es que el Qmax tiene que ser mayor que un caudal límite. Aquí está. El segundo criterio que le estoy dando es este. Que el Qmax sea mayor a un caudal límite. Entonces este Qmax, que es el máximo que puede escoger, tiene que estar por encima de un límite que yo le diga. ¿Por qué necesito saber ese límite? Porque puede ser que haya un pico completamente independiente, pero que sea muy chiquitito. Que no necesita, que no merece ser seleccionado como un evento máximo. Esto está aquí, en esta figurita se ve claro eso.
Aquí, por ejemplo, si se fijan, estos dos eventos son completamente independientes, pero puede ser que este eventito sea muy chiquitín. Un cubo puede ser que no lo considere como un evento importante de inundación. Entonces yo puede ser que le dé mi caudal límite 2, aquí. Entonces si yo le doy 2 mi caudal límite, estos eventitos que por más que sean independientes, no van a ser seleccionados como picos. Para eso sirve este caudal límite que yo me doy. Entonces el primer método. El segundo método es exactamente igual, solamente que en lugar de considerar solo el caudal base, considero el caudal base más el interflujo. Entonces lo que hace este segundo evento es, aquí el rojo es el base. En lugar de considerar el base, lo hago el base más el interflujo, que me va a dar una línea más arribita, y voy a hacer la comparación contra S, que es la suma de los dos. O sea, mi caudal base ya va a tener que ser el que corresponde al caudal base más el interflujo. Entonces, ese método me va a seleccionar una mayor cantidad de picos. Porque no necesariamente tengo que llegar al caudal base, no tengo que estar cerca del caudal base. Basta que esté cerca al caudal intermedio y ya los voy a considerar picos intermedios, picos independientes. Y el último método es el método independiente, que es el que yo aconsejo usar. Se les aconseja usar el método independiente. El método independiente funciona con el criterio de la constante de recesión, con este. Esta constante de recesión, nosotros nos hemos esforzado en calcularla. Hemos visto las figuras, hemos graficado, hemos cambiado, hemos encontrado la pendiente. Nos hemos esforzado en encontrar la mejor constante de recesión posible. Entonces, ahora que ya tenemos la constante de recesión, vamos a usar esa constante de recesión para encontrar los picos independientes. Entonces, vamos a decir esto. El criterio es usando la constante de recesión del flujo superficial combinada con la constante de recesión del interflujo. Puede ser para los eventos rápidos y durante las épocas secas, típicamente se selecciona la constante de recesión del flujo base. Entonces lo que voy a hacer es, voy a tomar una constante P que tiene que ser mayor a la constante de recesión del flujo base para los periodos secos y del flujo intermedio para los picos intermedios, ¿no? Este es el criterio, la constante de recesión. Este P es la distancia. La distancia en tiempo, ¿no? Este es P. Entonces tiene que pasar aquí al menos un tiempo igual a la constante de recesión para poder seleccionar otro pico. Ponte que yo estoy tomando este método independiente. Entonces, para seleccionar mis picos estoy diciendo que apenas pase el tiempo para llegar al interflujo, la constante de recesión del interflujo, ya considero un nuevo evento independiente. En el ejemplo que hemos hecho ayer, la constante de recesión del interflujo era más o menos 2 semanas, 14 días. Entonces, si entre la crecida y el punto más bajo han pasado 14 días, ya puedo considerar que el siguiente evento es independiente. Listo. Eso es todo lo que dice el método este método independiente. Entonces, son los 3 métodos para seleccionar picos. Pueden ustedes testearlos los 3 con la herramienta y ver con cuál de los métodos seleccionas más picos. Una cosa sumamente importante que tengo que decir es que tienen que siempre verificar es, con cualquiera de estos métodos, la lógica es que tú tengas más picos que años. Pues anótense en sus cuadernos que están hablando ahorita, eso es sumamente importante. La menor cantidad de picos, lo mínimo de picos que puedes tener,
es el número de años que tengas de datos. Ponte que nosotros ahora en nuestro caso estamos haciendo 13 años de datos que tenemos, ¿no? De Bermejo. Entonces lo mínimo de picos que puedo llegar a tener son 13. Nunca puedo tener menos de 13 picos, porque eso quiere decir que estoy seleccionando al menos un pico por año. Estas técnicas que les estoy enseñando ahora me van a permitir seleccionar más picos, o sea, más de 13. Usualmente voy a tener, no sé, 30, 40 picos, yo qué sé, vamos a hacer ahorita. Pero siempre voy a tener muchos más picos de lo que número de años que tenga. Porque eso quiere decir, por cada año, probablemente voy a tener 3 picos seleccionados o 4 picos seleccionados, ¿no? Entonces, si voy a tener 3 por año, por ejemplo, nosotros tenemos 13 años, alrededor voy a estar promediando los 35, 30, a 40 puntos, a 40 picos. Y tiene lógica, eso es algo que está con mucha lógica, ¿no? Que probablemente durante un año hidrológico, al menos 3 eventos independientes puedes tener, sí, tiene mucho sentido. Entonces, estas son las técnicas para seleccionar los eventos independientes. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay preguntas? ¿Está claro? Doc, tengo una pregunta. Dime. El método que nos está enseñando es para determinar si el segundo pico es independiente o ambos son independientes. Bueno, es lo mismo, ¿no? Si el segundo pico es independiente, quiere decir que es independiente del primero. Y si es independiente del primero, son independientes los dos, ¿no? O sea, los métodos, lo que me está diciendo es, la pregunta que me está diciendo es, tengo 2 picos, ¿son o no son independientes? Eso es la pregunta. Si son independientes, este es independiente de este y este es independiente de este. Son independientes. Entonces, la pregunta que me estoy respondiendo con los 3 métodos es esa. Tengo 2 picos que están continuos. Quiero saber si son estos 2 picos independientes, si corresponden a eventos independientes y no son de la misma lluvia, del mismo evento, digamos. Ponte que empezó a llover hoy día en la mañana, ahí aquí en la cuenca de la Taquiña o en una de estas cuencas aquí. Y empezó a llover suavito en la mañana. 3 horas, 2 horas ha llovido. Luego ha llovido un poquito intenso, como tipo 10 de la mañana. Se ha generado un piquito. No ha dejado de llover, sigue lloviendo suave, suave, suave. Y a mediodía, tipo 12, 1, ahí sí que le ha caído una lluvia fuerte. Entonces, cuando estaba bajando un poquito el agua en el río, ha vuelto a crecer. Pero entonces, en ese río, en el río Taquiña, durante el día se han generado 2 picos. ¿Será que son independientes? ¿Será que esos 2 picos pertenecen a un evento de tormenta distinto? Entonces haces esta figura, graficas aquí tu hidrograma, encuentras tu caudal base y probablemente te vas a dar cuenta que no son independientes. ¿Por qué? Porque entre pico y pico han pasado apenas horas, digamos. Cuando nosotros sabemos que la constante de recesión del flujo intermedio en una cuenca, yo que sé, como la Taquiña, probablemente sea un día, yo que sé, o 2 días. Entonces tú ya sabes que esos 2 piquitos han correspondido al mismo evento. Entonces no puedes seleccionarlos como 2 picos para hacer un análisis de extremo. Más o menos está en esta, aquí se ve, ¿no? Un poquito, mira, aquí ves estos 2 picos, aquí, los que están aquí arriba. Ha habido un primer pico, estaba ya bajando el agua, ya ha vuelto a haber una tormentita, pero ha vuelto a subir, pero este segundo piquito aquí, no puedes considerarlo independiente de este primero, porque es el mismo evento. Entonces, por más de que este segundo piquito aquí sea mucho mayor que estos 2 chiquitos aquí, no puedo seleccionarlo porque no es independiente. Ese es un poco el criterio. Tratar de ver que entre 2, ¿cuál es independiente? A ver, hay una consulta más ahí de Luis. Conceptualmente se puede combinar el método 1 y el método 3. Conceptualmente, más o menos se parecen el método 1 y el método 3. ¿Por qué? Porque en el método 3 yo le doy la constante de recesión en tiempo. Y en el método 1 va a intentar chocar con el caudal base. Si choca con el caudal base, quiere decir que ha pasado un tiempo de constante de recesión. Entonces, se parecen. O sea, por eso les digo que si aplicas el método 1, el método 3,
tendrían que ser similares el número de picos. No pueden ser completamente distintos, ¿no? O sea, por eso, cualquiera de los tres métodos que tú apliques, tienes que tener un número de picos similares. Con el método 2, tal vez tengas un poquito más de picos porque está haciendo al intermedio. Pero yo diría que el método 1 se parece al método 3, pero para los slow peaks, que son los picos de flujo base, de flujo lento. Y el método 2 se parece ahorita lo vamos a ver en la herramienta. Y les voy a explicar esto con calma. Pero se parece a los picos rápidos que voy a calcular. Porque hay dos tipos de picos que voy a calcular. Los picos rápidos, que son dos picos independientes que tocan el flujo intermedio. Y los picos lentos, que son dos picos independientes porque entre los dos ha pasado al menos un flujo base. El método independiente me permite hacer eso. ¿Para qué sirven esos métodos flujos, los independientes tanto de picos? Usualmente, si estoy haciendo un análisis de extremos en picos, si entre los dos ha llegado a pasar un flujo intermedio, ya los puedo considerar eventos independientes. Pero si estoy haciendo un análisis de sequías, entonces sí o sí tiene que haber pasado un flujo base entre dos eventos de sequía. Y esos son los slow, los picos lentos. Entonces, dependiendo, este análisis de extremo lo puedo hacer tanto para inundaciones como para sequías. Entonces, para eso me sirve. Vamos a la herramienta. Puede hacer, estoy abriendo el WebPro. Y me pregunta, bueno, es una herramienta de la Universidad Católica de Lovaina, sí, continuar, para que se habilite. Voy a continuar con la planilla que hemos hecho ayer. Entonces ayer les he mostrado eso aquí en complementos, aparecen complementos, toda la barra de herramientas. Y ayer nos hemos centrado en este botón que es el Subflow Filtering. Y en el Subflow Filtering hemos filtrado las series, hemos encontrado la constante de recesión del flujo base, que era 114 días. La constante de recesión del flujo intermedio, que eran 14 días. Y la constante de recesión del flujo superficial, que son 0.6 días. Que podemos verlos en horas, que unos 14 horas más o menos, otra vez un poquito más. Conceptualmente, esos tres valorcitos es lo que les había comentado ayer. Estos 114 son que puede pasar 114 días desde la última lluvia y va a seguir habiendo agua en el sistema. Es la recesión del caudal base. O sea, que el caudal base va a tener 114 días para acabarse. El caudal intermedio, que es el caudal que está viajando por la zona no saturada, en 14 días ya va a salir todo. O sea, hay una tormenta importante y en 14 días ya no va a haber más caudal intermedio, sino lo que va a quedar ya va a ser solo base, porque se va a salir todo el caudal intermedio. Y la constante de recesión del flujo superficial es en cuánto tiempo escurre todo lo superficial. Entonces hay una tormenta importante aquí, sabemos que en 14 horas, más o menos, casi 15 horas, 14 horas y media, va a salir, no un poco más, no 14, sería 10%, 16 horas más o menos. Que en 16 horas va a salir todo el flujo superficial. Que pasada, o sea, después de que ha terminado la lluvia, ¿no? En 16 horas sale todo el flujo superficial. Después de 16 horas, lo que tienes en el río ya no tiene nada que ver con el flujo superficial. Ya tiene que ver con el flujo subsuperficial, con el flujo de la zona no saturada y el caudal base. Entonces, conceptualmente son eso, estos tres términos es eso. Entonces,
Una vez que he acabado esa botonera y tengo, entonces puedo analizar los resultados. El caudal base ya está filtradito. Y está pasando, cortando las series. Algunas las corta más, otras las corta menos, pero tenemos que sacar un intermedio. Las líneas amarillas están paralelas a las recesiones, a los periodos de recesión de caída. Lo mismo el flujo intermedio. Las amarillas están paralelas a las recesiones, a las caídas. El 1410 está bastante bien calibrado. Lo mismo el flujo superficial. Es de 0,6, más o menos da, con las caídas que tengo de los flujos superficiales. Habíamos visto la serie continua, que era esta, y aquí veo la serie continua de cada evento de caudal, y cómo he filtrado el caudal base, que es la línea magenta, cómo he filtrado el caudal intermedio, que es la verde, y lo que me queda es el azul, que es el flujo superficial. Ahora, si voy a esta pestaña que dice hojas de resultado, results, voy a la primera, que es SF Results, me va a mostrar el resultado del filtrado. Entonces, el caudal total que tengo era este, y ahora se ha filtrado en una porción de caudal base, una porción de caudal intermedio y una porción de caudal superficial. Entonces, la suma de esos tres tiene que ser este valor. Va a estar muy cerca al observado, sí, pero no va a coincidir con el observado. ¿Por qué no va a coincidir con el observado? Completamente no va a coincidir por este motivo. Porque si veo algunos momentos, por ejemplo acá, vamos a hacer unos zooms, ¿ya? Bueno, en algunos momentos, la suma del caudal base y el caudal intermedio está por encima del observado del negrito. Pero en la mayor parte de los casos, la suma de los tres, del intermedio, del base y del superficial, va a coincidir con el observado. En otros casitos aquí, como estos aquí, sí nos sobrepasamos un poquito, pero bueno. Pero casi va a coincidir. Entonces, entre los resultados, esta planilla es la que me tengo que llevar aquí del software. Y con esta planilla voy a calibrar mis modelos hidrológicos. Porque aquí yo tengo cómo va cambiando el caudal base en función del tiempo. Cómo va cambiando el caudal intermedio en función del tiempo. Y cómo va cambiando el caudal superficial en función del tiempo. Y en los modelos, como el SWAT, como el WIP, como el HMS, me dan siempre de resultado el caudal base en función del tiempo. Me dan el caudal intermedio o a veces la suma del intermedio y el overland. Entonces voy a poder hacer una calibración más precisa. Entonces, esto es lo que yo me tengo que llevar de esta herramienta, esta serie. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya. Entonces, una vez que ya hemos explorado todo lo que habíamos hecho ayer, ya sé cómo funcionan los filtros, ya sé mis series continuas, ya puedo sacar mis resultados, todo. Ahora paso a la siguiente pestaña que dice POT Selection. Le doy a la pestaña. Y les va a aparecer esta nueva pantalla. Y dice POT Selection. Entonces aquí en la primera parte me pregunta qué método quiero usar. Acabamos de ver en la teoría que hay tres métodos.
el método 1, que está en función al flujo base, el método 2, que está en función al flujo base y al flujo intermedio, y el método 3, que es el método independiente. En este caso es el 0. Entonces, si pongo aquí el número 0, estoy tomando el independiente. Si pongo aquí un número 1, estoy tomando el método del flujo base. Y si pongo un 2, estoy tomando el método de flujo base más intermedio. Yo les dije que es mejor poner el método independiente, porque el método independiente, bueno, a mi parecer, ¿no? Hay gente que tal vez le guste más usar los métodos de los flujos bases. Pero a mí me parece que si ya le he puesto esfuerzo en encontrar la recesión, puedo usar ese valor para seleccionar mis picos. Entonces lo voy a dejar independiente. Le voy a poner 0. Entonces hay dos columnas que tengo acá yo. Una que se llama el Quick Flow Period, que son periodos de flujos rápidos. Y el otro se llama Slow Flow Periods, que son periodos de flujos lentos. En ambos voy a seleccionar picos. En uno voy a seleccionar los picos que sean independientes en función al flujo intermedio. Y en el otro voy a seleccionar los picos que sean independientes en función al flujo base. La primera pregunta que me pregunta, la primera es que le ponga el valor del F. ¿Recuerdan el F que les había mostrado en la pizarra? El máximo, la máxima relación diferencial entre el subflow. Este parámetro, F, si vuelvo a la teoría, este parámetro F, lo voy a utilizar en esto. La relación entre el caudal mínimo y el caudal máximo tiene que ser menor que F. Para esto sirve el F. El Qmin dividido entre Qmax tiene que ser menor que F. Eso quiere decir que este caudal mínimo tiene que ser menor que la fracción que el 50% del caudal máximo. Este Qmin, el Qmin es desde aquí hasta acá. Tiene que ser menor que el 50% del caudal máximo. En este caso cumple. Porque el 50% del caudal máximo sería aquí, a la mitad, y el Qmin es este. Entonces es el F que le estoy dando. El F le he puesto aquí 50%, pueden ponerle si quieren 40%, 60% y vayan testeando cuántos picos agarran. Vamos a dejar 50%. El periodo de independencia. El periodo de independencia es el P. El periodo de independencia está en las mismas unidades que los datos. Los datos en mi caso son diarios. Este es número de días, número de pasos de tiempo. Hemos dicho que para los flujos independientes, para los quick flows rápidos, vamos a poner la constante de recesión del flujo intermedio, 14. Y este, que es el valor mínimo para ser seleccionado un pico, lo voy a sacar de acá. Voy a irme a ver toda mi serie. Quiero ver toda mi serie. Veo que tengo picos hasta de 180 metros cúbicos. 120 tengo varios. 60 tengo varios. Aquí tengo un año que ha sido bien seco, con poquitos picos. Y este último año también es bastante seco. Entonces, de este año, sus picos más importantes, más o menos tienen 18 cubos. Entonces, tengo que estar alrededor de ese valor para poder seleccionar mis picos. Alrededor de 18 cubos. En este caso, puedo poner 20 a 25. Yo podría poner aquí un valor de 25, de 20 puedo poner. Entonces, quiero decir que todos los valores que sean por encima de 20 metros cúbicos segundo pueden ser seleccionados como picos.
Si no llegan a 20 metros cúbicos segundo, por más de que sean independientes, no son picos. Entonces eso me da este valor, 20. Y aquí un poco puedo marcar de las líneas de separación de eventos independientes, los rangos, ¿no? Eso solamente para la parte gráfica. Una vez que ya he definido esto, le voy a dar calcular. Luego de darle calcular, me muestra esto. Los puntitos celestes que me está mostrando son los picos independientes en toda mi serie, que son bastantes, como pueden ver ustedes. Y las líneas celestes que aparecen es la separación de eventos independientes. O sea, de qué momento a qué momento puedo considerar un evento independiente. Por ejemplo, si me hago un zoom, en esta partecita debe ser de 1500 a 2500. Para ver un poquito ahí. 1500 a 2500. Por ejemplo, en este periodo, aquí veo que este eventito es independiente de este se ve independiente de este, es independiente de este, y las líneas celestes me están marcando el punto más bajo a lo que ha llegado. A partir de ese momento empezó otra nueva tormenta. El punto más bajo y de ahí empezó una nueva tormenta. Aquí el punto más bajo era aquí y esta es otra nueva tormenta. Punto más bajo y otra nueva tormenta. Entonces, lo que me está separando estas líneas celestes, me está separando los eventos independientes. Les había dicho que esta técnica se puede usar para utilizar data mining, ¿no? Para hacer modelación un poco con minería de datos. Esa modelación con minería de datos justamente funciona con esto. En la cual estas líneas celestes me están ya dividiendo los eventos independientes. Entonces, entre dos líneas celestes, por ejemplo, aquí tengo dos líneas celestes. Entonces, este evento de aquí es independiente. De este eventito independiente yo puedo hacer su flujo base, su flujo intermedio, su flujo superficial, y tengo los tres flujos de este evento intermedio, de este evento independiente. Y eso es lo que yo puedo usar en minería de datos para calibrar y para ajustar la estructura de los modelos hidrológicos. Como les he comentado, ese modelo, el BHM, ¿no? Si quieran leerse sobre ese modelo, es muy interesante la aplicación de ese modelo. El problema del BHM es que es un modelo que necesita sí o sí observaciones, porque solo se puede calibrar con observaciones. Entonces este ya es el primer filtrado. Acabo de filtrar los valores independientes de los periodos rápidos, de los quick flow periods. Vuelvo a los POT selections y ahora tengo que filtrar los slow flow periods. Voy a volver a poner el método independiente. Al primero voy a contar. Si voy aquí al POT results, aquí ya me he hecho el primer filtrado, ¿no? El filtrado de los quick flows. Estoy yendo desde la fila 3 hasta la 53. Entonces me ha seleccionado 50 picos. 50 valores extremos. Entonces, tengo 50 valores extremos para una serie que tenía de 13 años. Es más o menos está en promedio, digamos, estoy seleccionando como 4 eventos por año. Ahora voy a hacer el filtrado del slow flow. Para eso voy a poner la constante de decisión de flujo base, que para mí era 114. Voy a volver a poner aquí 20 como el criterio para seleccionar los picos y voy a seguir dejando esta fracción como 0,5. Y le pido que calcule los POTs, pero para el slow flow. Y ahora me ha calculado los puntos, los magentas. Los magentas son los picos
pero que entre pico y pico ha llegado, al menos ha pasado un periodo, un tiempo igual a la constante de recesión. Y lo mismo esas líneas que ahora aparecen aquí, las líneas magentas, me están separando los eventos, pero los lentos, ¿no? Los slow flow peaks. Que usualmente se utiliza más esto para un análisis de sequías. Entonces, entre línea magenta y línea magenta, yo voy a buscar el caudal mínimo. Entre línea magenta y línea magenta, el caudal mínimo. Entre línea magenta y línea magenta, el caudal mínimo. Y esos mínimos que voy a tener entre estas líneas magentas, le voy a aplicar un análisis de extremos, pero de un análisis de mínimos. Entonces, esta herramienta me permite también hacer un análisis de sequías. Hacer análisis de sequías es igual que hacer un análisis de extremos. O sea, las sequías igual tienen frecuencias, igual se pueden ajustar a distribución de probabilidades. Igual yo puedo decir una sequía con un periodo de retorno de 10 años, con un periodo de retorno de 15 años, de 20 años, porque igual las sequías tienen frecuencia, tienen periodos de retorno, igualito que los extremos. Es exactamente idéntico. Solamente que la técnica para hacer análisis de sequía cambia un poquito. Y algún rato, si ustedes alguna vez le enfrentan eso, van a ver que a veces hay que usar algún tipo de transformacioncitas numéricas, ¿no? Pero en general es el mismo concepto. Si veo los resultados, veo que del 3 al 15, al 16, prácticamente he seleccionado únicamente 13 picos de este slow flow, que es el número de años que tengo, son 13 años. Es prácticamente me está seleccionando uno por año. ¿Por qué? Porque también nuestro caudal base es demasiado grande. O sea, nuestro constante de decisión del flujo base es grande, ¿no? Son más de 3 meses, casi 3 meses son, ¿no? Casi 4 meses, 3 por 4, 12, son casi 4 meses. Entonces, si tiene que pasar 4 meses entre pico y pico para considerarlos independientes, prácticamente se termina la época de lluvias y solo se considera un solo pico. Por eso digo, este POT Result for Slow Flows es un poquito más para hacer análisis de sequías. Para hacer análisis de extremos es este. Si voy a hacer un análisis de extremos y quiero aplicar una distribución probabilística, voy a copiar esto y estos datos que están aquí, estos picos, los voy a rankear de mayor a menor y le voy a aplicar cualquier tipo de distribución probabilística. Puedo aplicarle, no sé, el General Pareto Distribution, como decía ahí, o el General Exponential Distribution, o no sé, ustedes han aprendido Gumbel, creo, en la universidad, en el pregrado. Puedes aplicarle Gamble, puedes aplicarle Pearson 3, puedes aplicarle Weibull, puedes aplicarle exponencial, puedes aplicar, no sé, hay un montón de distribuciones. Pero lo que me llevo es esto. Esto me lleva, estos picos. Y esto cuando ya estemos aprendiendo a hacer moderación, cuando ya mañana vamos a hacer correr ya el HMS. Y el jueves vamos a tener la última clasecita de calibración del HMS, el modelo. Cuando aprendamos a calibrar, les voy a dar una herramienta que se llama Calitool para aprender a calibrar. Van a ver que estos datos que están aquí son los que me tengo que llevar para poder calibrar. Estos. Porque en la calibración me interesa que mi modelo esté representando los picos correctamente. Entonces yo voy a hacer una comparación de mi modelo contra el observado en picos. Porque muchos de los modelos continuos me sirven para análisis, para sistemas de alerta temprano, pronóstico hidrológico. Entonces, en ese caso, tengo que poder achuntarle a los picos. O sea, mi modelo tiene que poder representar los picos. Entonces, esto que acabamos de hacer ahorita, me lo voy a llevar al Calitool para hacer la calibración.
Entonces, en uno hemos seleccionado más o menos 50 picos y en el otro hemos seleccionado más o menos 13 picos. ¿No? Entonces voy a usar los otros métodos para que ustedes vean. En este Quick Flow le voy a poner el método 2, porque me interesa que sea el Base Flow más el Interflow. Y este otro Slow Flow le voy a poner el método 1. Ahora vamos a ver a cuántos picos cambia. Vamos a seguir con este mínimo de 20, porque ese es un criterio, estoy diciendo que de 20, tiene que tener mínimo 20 cubos segundo para considerarlo pico. Estos valores independientes aquí ya no va a utilizar, porque ahora va a utilizar los criterios que es este criterio F que va a utilizar en función a lo que hemos visto en la teoría, ¿no? Lo que hemos visto en la pizarra. Va a utilizar estos criterios. El delta tiene que ser menor a este F del Qmax. Ese criterio va a utilizar. Le doy seleccionar. Ha seleccionado unos cuantos piquitos más, ¿ves? Ha aumentado un poquito el número de picos. Le doy en el otro seleccionar. Y en este casi se han seleccionado la misma cantidad de picos. Si veo los resultados, ha seleccionado 72 picos con el método del Base Flow y con el Base más el Interflow los mismos 72 picos. Y con el método independiente habíamos seleccionado 52 picos, ¿no? Entonces, sí se han seleccionado unos cuantos picos más con este método. A mí un poco me quedo con el independiente siempre, porque el independiente me da más control. Aquí tendría que calibrar yo un poquito más este F, ¿no? Tal vez podría bajarle a 0.2, a 0.3. Podría ir bajando de este F para calcular, ¿no? Pero yo me quedo con el independiente. Le doy el independiente porque con ese utilizo el criterio este de las recesiones, que es lo que me ha costado calcular. Ya está. Ahora sí tiene mucho sentido. Puedo ver toda la serie. Y aquí están todos los piquitos seleccionados con todos los pasos. Los datos que voy a exportar, les he dicho, lo que me interesa llevarme al Calitool es esto. Esto me voy a llevar a Calitool. Estas dos. Esto y esto. Porque Calitool me va a calibrar para el Quick Flow y me va a calibrar para el Slow Flow. ¿Alguna pregunta con la selección de picos? ¿Alguna consulta? Estos son todos los picos seleccionados en los 13 años de datos que tengo. Por si acaso esto de los picos, la selección de picos, también yo le puedo aplicar a los resultados de un modelo. Si en lugar de estos ser caudales observados, porque estos son caudales observados, ¿no? Y ustedes me pueden decir, pero en Bolivia hay muy pocas estaciones que tengan tanta cantidad de datos como estas de Santa Cruz, o sea, muy pocas. Es verdad, hay muy pocas estaciones en Bolivia que tengan esta cantidad de datos. Pero lo que yo puedo hacer es correr, es más factible que tengamos estaciones que tengan lluvia. Y si tengo estaciones que tienen lluvia, 20 años de lluvia, puedo correr el modelo hidrológico calibrado y los resultados del modelo hidrológico le aplico este análisis de picos. Le saco los picos a los resultados del modelo. Y a eso le puedo hacer un análisis de extremo. O sea que esta técnica que hagamos le puedes aplicar a caudales observados y también a caudales moderados.
¿Listo? ¿Alguna consulta de lo que hemos hecho? Pueden hacerla en el chat, o todo en el micrófono. Ya, entonces si no hay consulta, nos vamos a dar nuestros 15 minutos de descanso y a la vuelta trabajamos en grupos y vamos a hacer este filtrado, de esta selección de picos con la serie que ayer han trabajado con 2 días de agregación. Es con esa su serie de 2 días, vamos a seleccionar los picos igual por grupos. Inmediatamente volvamos del receso, desde el crédito, yo les voy a dividir en grupos, igual que ayer, y en grupos van a trabajar y voy a estar entrando grupo por grupo para ver cómo están haciendo su selección. ¿Listo? Nos vemos entonces en unos 15 minutos.